Reconquista española y represión política en la Nueva Granada. 1815-1819. Para 1815, los primeros gobiernos revolucionarios de la Nueva Granada se encontraban gravemente debilitados. Los movimientos surgidos después del 20 de julio de 1810 habían removido la autoridad virreinal en muchas regiones, pero no habían creado un Estado nacional estable. Las lealtades provinciales seguían siendo fuertes. Los dirigentes políticos discrepaban sobre el diseño constitucional. Los recursos militares estaban divididos entre jurisdicciones rivales. Las comunicaciones entre ciudades eran lentas, costosas e inciertas. El conflicto entre federalistas y centralistas consumió tiempo, hombres y credibilidad. Mientras los líderes locales debatían soberanía, impuestos, mando militar y competencias legales, España se reorganizaba para la guerra. El resultado fue decisivo. El movimiento patriota entró en el año 1815 fragmentado. La monarquía española regresó con fuerza concentrada. La restauración del rey Fernando VII de España en 1814 transformó la política imperial. Durante la crisis causada por la invasión napoleónica, las élites coloniales habían sostenido que circunstancias extraordinarias justificaban juntas locales y autogobierno provisional. Una vez restituido Fernando, la corona rechazó muchos de esos argumentos y buscó restablecer la autoridad directa. El gobierno de Madrid autorizó una gran expedición hacia el norte de Suramérica bajo el mando de Pablo Morillo. Morillo era un oficial experimentado de la Guerra de Independencia española. Había combatido contra las fuerzas francesas y pertenecía a una generación de comandantes formada en campañas duras e inestabilidad política. Se le entregó una fuerza expedicionaria considerable para los estándares de la época, compuesta por infantería, artillería, apoyo naval, ingenieros y oficiales veteranos. Su propósito era restablecer el control real en Venezuela y la Nueva Granada, reabrir fuentes de ingresos, suprimir gobiernos insurgentes y demostrar que la soberanía imperial no había desaparecido. La primera operación importante que afectó a la Nueva Granada fue el sitio de Cartagena. Cartagena había declarado su independencia y se había convertido en uno de los principales puertos revolucionarios de la costa Caribe. Poseía fortificaciones de enorme prestigio histórico, pero los muros por sí solos no resolvían la escasez, el faccionalismo ni las enfermedades. Morillo cercó la ciudad en 1815. El sitio duró varios meses. Los alimentos comenzaron a agotarse. Las epidemias se extendieron, el sufrimiento civil se volvió agudo. Muchos habitantes intentaron escapar por mar, la mortalidad fue severa. Cuando Cartagena capituló en diciembre de 1815, la ciudad había sido sometida militarmente y agotada socialmente. La caída de Cartagena abrió las rutas fluviales y costeras hacia el interior. También demostró que los gobiernos patriotas no podían depender del prestigio simbólico frente a una guerra de sitio disciplinada y sostenida. Después de Cartagena, las fuerzas realistas avanzaron por los territorios de la Nueva Granada. Algunos pueblos resistieron, otros negociaron. Ciertas élites locales prefirieron acomodarse si ello preservaba propiedad y posición social. En muchos lugares, los habitantes estaban menos motivados por ideología que por el deseo inmediato de evitar requisas, prisión o destrucción. Para 1816, Santa Fe de Bogotá había vuelto al control realista. El gobierno español enfrentaba ahora un segundo problema. La reconquista militar no producía obediencia política automática. Numerosos criollos instruidos habían servido en administraciones patriotas, financiado instituciones revolucionarias o apoyado ejércitos insurgentes. Por ello, las autoridades desarrollaron una política que combinó ocupación militar con castigo ejemplar. Se establecieron tribunales especiales, comisiones y consejos de guerra para procesar sospechosos. Estas instituciones examinaban cargos públicos anteriores, servicio militar, publicaciones, correspondencia, apoyo financiero y asociaciones sociales. Las categorías de peligro eran amplias. Un hombre podía ser acusado por redactar textos constitucionales, servir en una asamblea provincial, suministrar caballos a fuerzas patriotas, imprimir folletos políticos o participar en juntas anteriores. Los castigos incluían ejecución, prisión, destierro, servicio forzado,
vigilancia, multas y confiscación de bienes. El castigo público buscaba desalentar una nueva resistencia. Este periodo sería conocido después en la memoria patriótica como el Terror, aunque los historiadores señalan correctamente que la represión varió según región, fecha y circunstancias. Aun así, la concentración de ejecuciones en 1816 y 1817 dejó una impresión duradera. Uno de los hombres más importantes ejecutados fue Camilo Torres Tenorio. Nacido en Popayán en 1766, Torres fue jurista de gran prestigio. Es recordado sobre todo por el Memorial de Agravios de 1809, texto político que criticaba el trato desigual dado a los españoles nacidos en América dentro de la monarquía. Torres sostenía que la lealtad debía ir acompañada de representación e igualdad legal. No fue inicialmente separatista en sentido moderno. Como muchos contemporáneos, buscaba reformas dentro de un marco monárquico. Los acontecimientos posteriores llevaron a muchos moderados más allá de esa posición. Torres sirvió luego en las Provincias Unidas de la Nueva Granada y llegó a ser una figura central del gobierno civil. Cuando retornaron las fuerzas realistas, su notoriedad lo convirtió en objetivo principal. Fue capturado mientras intentaba evadir el arresto y ejecutado en octubre de 1816. Su muerte fue políticamente importante porque eliminó a un moderado constitucional cuya trayectoria demostraba que el reformismo criollo tenía escasa protección bajo la restauración absolutista. Otra pérdida mayor fue Francisco José de Caldas. Nacido en Popayán en 1768, Caldas fue una de las figuras científicas más notables de la América española. Se dedicó a la astronomía, cartografía, geografía, ingeniería e historia natural. Vinculado al ambiente científico impulsado por José Celestino Mutis, ayudó a producir conocimiento local sobre territorio, clima y medición. Durante el periodo revolucionario, Caldas apoyó instituciones patriotas y aplicó su capacidad técnica a tareas militares y administrativas. Las autoridades realistas no consideraron que el mérito científico justificara clemencia. Fue ejecutado en octubre de 1816 en Santa Fe. Una frase frecuentemente atribuida a Morillo, tras peticiones de indulto, dice: «España no necesita sabios». Los historiadores debaten la formulación exacta y su transmisión, pero la expresión se volvió emblemática porque sugería la subordinación del mérito intelectual al castigo político. Caldas se convirtió en símbolo nacional no solo como mártir de la independencia, sino como recordatorio de un desarrollo científico interrumpido por la guerra. Jorge Tadeo Lozano fue otra víctima prominente. Nacido en una familia aristocrática de Santa Fe, Lozano reunió rango social, educación e intereses científicos. Sirvió en el gobierno inicial de Cundinamarca y ocupó brevemente su presidencia. Su posición social no lo protegió tras la Reconquista. Fue ejecutado en julio de 1816. Su caso mostró que la política punitiva de la corona no se dirigía solamente contra insurgentes militares o sectores populares, sino también contra miembros de la élite colonial que habían aceptado cargos revolucionarios. Joaquín Camacho también merece atención. Camacho fue abogado, periodista y participante de la vida pública durante las luchas constitucionales posteriores a 1810. Pertenecía al mundo de la escritura política, del gobierno municipal y del debate jurídico que se había expandido durante la crisis imperial. Fue ejecutado en agosto de 1816. Su muerte demuestra que la autoría política podía ser tratada como subversión. Entre las figuras más perdurables de la memoria colombiana se encuentra Policarpa Salabarrieta, conocida popularmente como La Pola. Nació hacia 1795, probablemente en Guaduas, aunque algunos detalles biográficos siguen discutidos. Su familia padeció dificultades durante epidemias y trastornos políticos. Más tarde se movió dentro de redes laborales urbanas como costurera. Ese oficio resultaba socialmente útil para trabajo clandestino. Permitía acceso a hogares, movimiento entre barrios y conversaciones que actores más visibles no podían sostener con facilidad. Policarpa se vinculó a redes de inteligencia patriota en Santa Fe. Transportó mensajes, reunió información y promovió deserciones entre soldados realistas.
En una ciudad ocupada, esas tareas podían ser más peligrosas que el servicio en campaña abierta. Fue arrestada en 1817 junto con Alejo Sabaraín, también comprometido con actividades patriotas. Después del juicio, ambos fueron condenados. Ella fue ejecutada en noviembre de 1817. Los relatos sobre sus últimas palabras varían en detalle, pero múltiples tradiciones coinciden en que habló con desafío, condenó la tiranía y exhortó a perseverar en la causa de la libertad. Su importancia en la historia colombiana es considerable. Amplió la memoria pública de la independencia más allá de generales y legisladores. Representa resistencia clandestina, acción política urbana y participación femenina en la lucha. La represión no terminó con las ejecuciones. La confiscación de bienes fue instrumento central de gobierno. Haciendas, casas, inventarios comerciales, ganado y créditos podían ser embargados a condenados o sospechosos. Estas medidas perseguían varios fines: castigar adversarios, financiar la ocupación, recompensar leales, debilitar familias capaces de sostener una nueva rebelión. Las consecuencias sociales fueron amplias. Viudas presentaron peticiones de pensión o devolución de bienes. Hijos heredaron litigios en vez de patrimonio seguro. Comerciantes perdieron redes de crédito. Trabajadores rurales podían perder empleo cuando una hacienda era alterada por intervención estatal. El castigo político, por tanto, se extendía mucho más allá del condenado individual. La prisión también transformó la vida cotidiana. Las cárceles alojaban prisioneros militares, sospechosos políticos, deudores arrastrados por la dislocación económica de la guerra y personas pendientes de revisión judicial. Las condiciones eran con frecuencia duras. Enfermedad, hacinamiento, incertidumbre y procedimientos irregulares fueron quejas constantes. Incluso quienes no estaban presos modificaron su conducta. Las conversaciones se volvieron más cautelosas. La correspondencia se escondía o destruía. Las reuniones sociales se redujeron a círculos de confianza. Viejas amistades podían convertirse en riesgo. Los regímenes de ocupación dependen en parte de la fuerza y en parte de la incertidumbre. La Nueva Granada conoció ambas. Ahora consideramos a Tomás Cipriano de Mosquera durante estos años. Mosquera nació en Popayán en 1798 dentro de una poderosa familia caucana. Los Mosquera pertenecían a la élite provincial, con tierras, redes de parentesco, conexiones eclesiásticas e influencia política. Su fortuna estaba ligada al cambiante equilibrio entre imperio, región y república naciente. Durante la Reconquista, Mosquera era un joven que observaba la destrucción de un orden político y el incierto nacimiento de otro. Popayán era ciudad estratégica y frecuentemente disputada. Las familias principales se dividieron en lealtad, cálculo y oportunidad. Algunas apoyaron a la corona, otras apoyaron la autonomía. Algunas ajustaron posición según la realidad militar del momento. Para un joven notable ambicioso, aquellos años ofrecieron lecciones prácticas. Primero, el cargo formal valía poco sin fuerza armada. Segundo, la influencia regional dependía de alianzas familiares y patronazgo. Tercero, el servicio militar podía acelerar ascenso más rápido que la rutina jurídica. Cuarto, la supervivencia política exigía flexibilidad además de convicción. Estas lecciones ayudan a explicar la carrera posterior de Mosquera como soldado, administrador, negociador y estadista profundamente pragmático. La familia Mosquera en sentido amplio debió proteger haciendas, reputación y perspectivas futuras bajo autoridades cambiantes. Las familias de ese rango solían equilibrar declaraciones públicas con cautela privada. Tal conducta no debe reducirse a simple oportunismo. En una guerra civil, preservar hogares, dependientes y bienes también era tarea política. Para la generación de Mosquera, la ejecución de líderes civiles mayores como Torres y Caldas tuvo además significado psicológico. Indicó que la elocuencia y la educación por sí solas eran insuficientes. Muchos jóvenes concluyeron que el futuro pertenecía a quienes pudieran mandar tropas y recursos. Mosquera sería uno de los ejemplos más claros de esa transición. La política represiva produjo también consecuencias no buscadas. La corona pretendía desalentar rebelión mediante severidad selectiva. En la práctica,
Las ejecuciones crearon mártires cuya memoria fortaleció la causa patriota. Moderados que antes habrían aceptado autonomía negociada concluyeron cada vez más que la restauración absolutista ofrecía escaso espacio para participación digna. Familias afectadas por confiscación o prisión adquirieron agravios personales duraderos. La memoria política se volvió acumulativa. Cada ejecución añadía nuevos nombres al canon patriótico. Para 1818, el control realista seguía siendo considerable, pero no incontestado. Persistía resistencia en fronteras, llanos y redes de exiliados. Mientras tanto, nuevas coaliciones militares se formaban bajo Simón Bolívar y comandantes aliados. Cuando las fuerzas patriotas regresaron en 1819 y aseguraron la victoria en Boyacá, entraron en una sociedad ya transformada por la política de reconquista. El recuerdo de los ejecutados entre 1816 y 1817 otorgó legitimidad moral al renovado movimiento republicano. La reconquista de 1815 a 1819 debe entenderse, por tanto, como algo más que un episodio militar. Fue una fase política y social decisiva en la que la monarquía española recuperó temporalmente control territorial, pero debilitó su legitimidad de largo plazo. Eliminó a numerosos dirigentes civiles experimentados, radicalizó a opositores sobrevivientes, redistribuyó propiedad, elevó nuevos actores militares, formó las premisas políticas de jóvenes élites como Mosquera, y fijó en la memoria histórica colombiana los nombres de Torres, Caldas, Policarpa, Lozano, Camacho y muchos otros cuyas muertes pasaron a integrar la narrativa nacional. Fuentes consultadas. Archivo General de la Nación de Colombia, procesos judiciales y expedientes de confiscación. Correspondencia de Pablo Morillo. José Manuel Restrepo, José Manuel Groot. Escritos de Camilo Torres, David Bushnell, John Lynch, Frank Safford, Malcolm Díaz. Estudios biográficos sobre Policarpa Salabarrieta, Francisco José de Caldas y la familia Mosquera.